Buenos días a todos. Les agradecemos mucho que se hayan sumado a esta conferencia de prensa. El día de hoy les vamos a presentar las conclusiones y los resultados de nuestra convención y las cifras de COVID como cada semana, ¿no? El día de hoy nos acompaña Juan Patricio Riverol, vicepresidente de AMIS, y Normalicia Rosas, directora general de AMIS. En un momento más se sumará también Edgar Caram, vicepresidente de AMIS. Adelante, Norma, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a comenzar con la primera parte. No veo la presentación todavía, María Luisa, pero bueno, quería yo agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado a nuestra convención número 30 de aseguradores, Nuevas Realidades Asegurando el Futuro. Estamos muy contentos. En un primer conteo, pues tuvimos más de 22,000 personas registradas, y esto pues nos da mucho gusto porque realmente superó todas las expectativas. Entonces, bueno, si quieren podríamos comenzar un poquito platicándoles cuál fue el contexto y cómo se desarrolló esta convención. Las principales conclusiones, pues siguen siendo que nuestra industria sigue manifestando una solidez financiera muy relevante. Es bien interesante ver que nuestro sector sigue siendo muy fuerte, sigue siendo resiliente, cuenta con 3.3 veces el capital de solvencia que se requiere por ley. Estamos asegurando de manera global 284,000.2 billones de pesos en sumas aseguradas, que como ya les hemos platicado en otras ocasiones, representa 12 veces el PIB nacional. El sector asegurador se coloca como el tercer inversionista institucional, esto únicamente después de lo que son las AFORES y los fondos de inversión. Entonces, también marca de manera muy importante cuál es la relevancia de nuestro queridísimo sector asegurador. Las inversiones que se tienen son por 1.43 billones de pesos, y estamos también pues orgullosos de haber podido participar de manera muy importante atendiendo a todos los casos que se han derivado de la pandemia, en particular estos 117,000 casos que se atendieron y vienen marcados en esta lámina. Vale la pena destacar que fueron 117,000 casos atendidos pues por alguna situación derivada de COVID, ¿no? Tanto de vida como de gastos médicos. Y también en este sentido se entregaron más de 36,000 millones de pesos a los asegurados que así lo requirieron, y que así lo vamos a ver pues un poquito más adelante en cuanto ya en la presentación específica para casos COVID. Entonces, bueno, pues la industria de seguros contribuye a la construcción de un país y una sociedad resilientes, ¿no? Como bien lo señala el secretario de Hacienda, uno de los roles más importantes que tienen las aseguradoras, y de manera especial los seguros, pues es ofrecer protección ante los nuevos riesgos y poder anticiparnos a ellos, para brindar estas herramientas que puedan ayudar a contribuir a proteger a las familias y a tener una sociedad pues mucho más sólida, mucho más estable, que se sienta tranquila de que va a ser capaz de enfrentar pues los riesgos a los que se enfrenta, ¿no? Es por ello que en esta 30 convención pues la dedicamos a temas de inclusión, diversidad, educación financiera y emprendimiento. Perdón, Norma, no han pasado a la segunda lámina, ya. No, exactamente, si me ayudaban con esta lámina, ¿no? Las principales conclusiones, pues realmente derivado de esto que les mencionaba, tuvimos la invitación de la Secretaría de Hacienda para trabajar conjuntamente, primero realizar de manera como con ojos mucho más frescos un diagnóstico del sector, cuáles son los riesgos a los que nos estamos enfrentando y cómo podríamos continuar ayudando a proteger a las familias mexicanas. Tenemos que instrumentar
sistemas y procedimientos que sigan siendo eficaces para continuar atendiendo los efectos generados por COVID. Se habló mucho también en nuestra convención de la importancia de la digitalización de servicios y afortunadamente de lo rápido que pudieron las aseguradoras irse adecuando, pues para ofrecer no solamente el momento de la contratación de pólizas, sino también todo lo que es la operación, el reclamo de siniestros, etcétera, y poderlo hacer a través de medios digitales. Necesitamos seguir innovando para crear una mayor inclusión financiera, y cuando hablamos de inclusión podemos tener una definición mucho más general, no solamente considerar una inclusión en aquella parte de la población más vulnerable, sino también pensar en otras porciones de la población que también están requiriendo nuevos seguros y que desafortunadamente pues todavía o no los conocen o no los hemos hecho accesibles para ellos. No hemos llegado hasta ese punto, pues con productos de seguros a lo mejor un poco más sencillos, simples, que se puedan distribuir de manera masiva. Atender las necesidades de aseguramiento derivadas de la nueva realidad y bueno, y el acceso a seguros atendiendo a necesidades de inclusión y diversidad. Si me ayudan con la siguiente lámina. Dentro de las principales conclusiones relativas a seguros inclusivos y desarrollo económico y social, bueno, ya vimos que estos permiten que la economía tenga continuidad y que las personas mantengan una ruta de ingreso estable y sólida. Es decir, pues les permite seguir manteniendo un nivel de vida, aunque hayan tenido que enfrentar alguna situación desafortunada. Los seguros inclusivos, y en general todos los seguros, contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Fundamentalmente, ayudan a la eliminación de la pobreza, a una salud digna, al bienestar en general de las familias, a seguir teniendo un salario digno, crecimiento económico también, y a reducir las brechas que se pueden presentar en desigualdades económicas. Para ello, bueno, vamos a seguir realizando trabajos conjuntos entre el sector público y privado para llegar a nuevos mercados. El seguro, sin duda, es un elemento fundamental que debe ser considerado en toda política pública. En la siguiente lámina lo que podemos ver es otro de los temas que se trató de manera muy profunda, InsurTech e inclusión financiera. Pudimos ver algunos ejercicios, algunos ejemplos de cómo han proliferado el InsurTech y cómo nos ha estado apoyando la tecnología, pues para poder acercar los seguros, sobre todo en cuestiones relacionadas con riesgos a las personas, pero también para seguros de daños, para seguros de pymes, etcétera. ¿Qué elementos son necesarios para que la innovación tenga un impacto social? Se platicó pues que se necesita tener tal vez un nuevo diseño de productos, como les decía yo, hacerlos un poquito más sencillos, más simples, con lenguaje accesible, deben ser sustentables financieramente y también esto implica pues el poder conocer de mejor forma pues toda la información que tenemos para poder segmentar adecuadamente nuestros productos y poder atender de manera específica las necesidades del mercado. Con precios competitivos. Implica tener pues un mayor crecimiento de mercado, que la regulación contemple algunos incentivos para poder seguir incursionando en este tipo de productos, generar valor social, ¿no? Entonces, InsurTech ha permitido dar una mayor viabilidad tanto a los microseguros y a los seguros masivos con suscripción, pagos y reclamaciones completamente digitales. En nuestra siguiente lámina se platicó también sobre marketing y ciencias del comportamiento. Realmente fue muy interesante el poder apreciar cómo las personas toman decisiones y cuáles estrategias necesitamos instrumentar para que la previsión sea una forma de vida, para que desde el principio, sobre todo desde los niños, desde los jóvenes, pues se piense en la previsión como una forma pues, de seguir avanzando y de seguir creciendo y seguir logrando los objetivos.
Se habló de que debería de facilitarse muchísimo más el tipo de productos a través de procesos sencillos y transparentes y, bueno, lograr herramientas financieras más atractivas y accesibles. Todo esto se complementa con la educación financiera, que sin duda es una clave para lograr una mayor inclusión. Si nosotros logramos transmitir de manera fácil, adecuada, sencilla, pues todo lo que implica el contar con un seguro, la protección que nos estaría dando, podríamos cambiar pues de manera muy relevante todo lo que es esta inclusión. Entonces, bueno, la dimensión del reto demanda conjuntar esfuerzo con todos los sectores, seguir impulsando y apoyando esta educación financiera con el desafío interesante de brindar un lenguaje sencillo, cercano, coloquial, para que se entienda, pues básicamente qué cosas están cubriendo, cuáles son las coberturas que nosotros adquirimos cuando compramos un seguro y, bueno, también el generar contenidos específicos para los distintos grupos poblacionales. Aquí se habló mucho, pues, de los esfuerzos que se han realizado, tanto con Conducef como con otro tipo de organismos. Cuando se habló de la regulación en los seguros inclusivos, también se vio que la pandemia nos demostró la importancia de que la regulación sea dinámica, de que la regulación sea flexible en ciertos aspectos, pues para poder seguir dándole certeza a nuestros asegurados. En este caso, durante el inicio de la pandemia, lo que ocurrió es que gracias a la regulación y gracias a las facilidades que ofreció la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Secretaría de Hacienda, se pudo dar certeza a los asegurados de que sí estaban cubiertos ante este riesgo de pandemia. Y bueno, también se están buscando una regulación que promueva los seguros masivos y microseguros. Hoy en día la regulación ya contempla estos esquemas. Finalmente se estaría buscando de manera conjunta con las autoridades pues cómo promover y cómo flexibilizar un poco más y sentar los incentivos correctos para la distribución de seguros masivos y microseguros. Cuando hablamos de un tema también muy relevante, que tiene que ver con algo que bueno, se hizo patente ahora también con la pandemia, pues es la salud incluyente. Creemos que es uno de los mayores retos que tenemos en nuestro país, cómo dar viabilidad financiera al sistema de salud. Y bueno, la pandemia, como les decía, evidenció la necesidad de que la población cuente con protección financiera para enfrentar los costos que tendría que pagar cuando requiriera atenderse pues, a través de salud privada. Aquí se mencionaron muchísimas cifras, se mencionaron los altos gastos de bolsillo que realizan las familias mexicanas cuando tienen que enfrentar una enfermedad y finalmente pues que los seguros son un mecanismo bien interesante para poder financiar pues estos gastos. Es necesario entonces seguir fortaleciendo la transparencia y la calidad de la información para seguir protegiendo los derechos de los pacientes, ¿no? Hablábamos de la importancia de poder transparentar los costos a los que uno se enfrenta cuando pues tiene que asistir pues a los servicios privados de salud y también pues la calidad de los distintos hospitales o de los distintos tratamientos, ¿no? Mucho se habló de todo esto. Y entonces el sector privado y el sector público debemos de trabajar de manera conjunta para encontrar mejores soluciones, pues dar viabilidad a estos servicios que no tengan necesariamente financiamiento gubernamental. Fundamental también será tener protocolos médicos que sean equiparables y que se apliquen tanto en el sector público como en el sector privado. Fueron muchos los temas que se trataron aquí. Cuando se habló de la industria de seguros y del COVID, pues vimos que modificó profundamente todos los procesos, aceleró la creatividad de las empresas que inmediatamente comenzaron a ver cómo sí se podía cubrir la pandemia, cómo genero paquetes específicos que atiendan este tipo de riesgos particulares a un costo también accesible y cómo se aceleró
pues la creatividad y la digitalización. Hubo innovación en la industria, como yo les decía, realmente hubo coberturas muy sencillas, de fácil comprensión, coberturas específicas, pues que ya en otras ocasiones les habíamos platicado, ¿no? Ayuda hospitalaria, hubo protección por COVID en caso de fallecimiento, incluso doble pago por fallecimiento por COVID, etcétera. Hubo algunas ideas bastante disruptivas. ¿Y cómo se adaptaron todos los procesos? Y las compañías pues comenzaron a trabajar desde casa en algunos casos y se siguió garantizando la atención a los asegurados. Cuando se habló de este tema, inclusión y diversidad, estamos muy contentos porque por primera vez hubo un bloque de conferencias dedicado específicamente al tema de diversidad e inclusión. Nuestro objetivo, como bien saben ustedes, ha sido impulsar una cultura de respeto, inclusión y equidad para fortalecer a las organizaciones, para fortalecer a las empresas, mejorando su desempeño y resultados. En AMIS trabajamos de manera muy activa. Esta es una de nuestras prioridades. Como bien se señaló también, y lo dijo nuestra presidenta, el Comité Ejecutivo de AMIS en este momento cuenta con 5 directoras, lo que significa una representación del 32% de mujeres pues, en este órgano colegiado. Por primera vez la asociación dentro del Consejo Coordinador Empresarial, es la primera asociación dentro del Consejo Coordinador Empresarial que cuenta ya con esta composición y representación de mujeres. Finalmente, quisiera mencionar que para redondear este tipo de compromisos, se firmó una carta compromiso con la Secretaría de Hacienda, Conducef y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. El objetivo de esta carta compromiso es impulsar la equidad de género, la diversidad y la inclusión, sobre todo, y no solamente de las mujeres, sino también de otro tipo de minorías o de personas que puedan tener alguna cualidad distinta, ¿no? Principales acciones que se están planteando en este documento, pues es realizar un diagnóstico en materia de equidad de género, diversidad y la forma de poder incorporar a estas personas, una cultura laboral de equidad de género, esta sí de manera específica en nuestras asociadas, y ver cómo se puede implementar presencia de mujeres en puestos de toma de decisión. Asimismo, el tercer punto involucra acciones de educación financiera con perspectiva de género y grupos vulnerables. El cuarto involucra el poder generar productos de seguros con perspectivas de género, diversidad e inclusión financiera. Y el quinto, generar un comité que sea responsable de darle seguimiento y ejecutar los acuerdos a los que se lleguen. La verdad estamos muy, muy contentos y bueno, también agradecemos a la Secretaría de Hacienda, a la Comisión y a la Conducef el que se hayan sumado a esta carta compromiso para poder seguir impulsando equidad de género, diversidad e inclusión. Pues esto es lo que yo les quería compartir en general como un breve resumen de los puntos que se trataron en la convención y bueno, para los que después de la presentación de COVID, pues me daría también mucho gusto atender en caso de que hubiese alguna duda o algún comentario. Si quieren continuamos con este tema, María Luisa, ¿les parece bien? Muchas gracias, Norma. Edgar, ¿podemos empezar con la parte de gastos médicos? Perdón, ¿me escuchan? Sí. Pero no me ven. Adelante. No, sí, ya te vemos, ahora sí. No. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Norma. Y muchas felicidades por la convención, tanto a ti, a María Luisa y a todos quienes organizaron una gran convención en donde tuvimos más de 21,000 personas conectadas. Bueno, entremos a las noticias del COVID, gastos médicos.
Tenemos en este momento, como podrán ustedes observar la gráfica, tenemos una cantidad importante de asegurados que han tenido la enfermedad del COVID, más de 33,000 personas, 15,630 millones de pesos que se han pagado por la cobertura de gastos médicos mayores. Lamentablemente, del lado derecho, hemos tenido 2,100 fallecimientos que previamente tuvieron una atención del COVID. Adelante, por favor. La República Mexicana, la misma información de las semanas anteriores, 6 de cada 10 personas que han tenido la enfermedad y que han sido atendidas por la cobertura de gastos médicos están concentrados en 6 estados: la Ciudad de México, el Estado, Nuevo León y Jalisco. La que sigue, por favor. En términos de letalidad, el 6% por la población asegurada, 9% la población en general, ha ido disminuyendo, bendito Dios. La población, en términos de contagio, la población asegurada, 345 personas por cada 100,000, y en el caso de la población no asegurada, más de 1,800 personas por cada 100,000. Así es que con estas cifras deberemos de seguir cuidándonos. Adelante, por favor. En el rango de las edades, ya es la misma información que hemos tenido semanalmente. La mayoría del pago por la cobertura de gastos médicos se concentra en personas entre 50 y 59 años de edad. Y la tasa de contagio, la más elevada, como podrán ver en la línea de hasta abajo, pues el rango va desde las edades tempranas hasta los 70 o más, siendo estos los mayores, los de mayor vulnerabilidad para el contagio de la enfermedad. La que sigue, por favor. En términos de género, los hombres tenemos el 70% de haber cubierto gastos médicos para hombres, el 70%, y para mujeres el 30%. De más de los 15,000 millones, 12,200 han estado concentrados en los hombres, y allí están los montos promedios para la atención médica de hombres: 320 de mujeres y 545 en hombres. La que sigue, por favor. Esta es la gráfica, también semanalmente se las hemos ido presentando sobre cada uno de los padecimientos, en donde la atención hospitalaria sigue siendo la de mayor volumen en términos de personas, y el volumen en términos del promedio de atención son los 473,000 pesos, pero ahí podrán ustedes observar cuánto cuesta un intubado, cuánto cuesta alguien que esté en una unidad de cuidados intensivos, etcétera. La que sigue, por favor. Sobre los 2,100 fallecidos, la inmensa mayoría la tenemos también concentrada en personas entre 50 y 59 años y posteriormente entre 60 y 69 años. Gracias. Ahora le paso la palabra a Juan Patricio Riverol para la cobertura de vida. Muchas gracias. Sí, Edgar, muchas gracias. Y bueno, yo también me sumo a la felicitación a todo el equipo de AMIS, liderado por Norma Alicia y encabezada toda la parte de comunicación por María Luisa Ríos. Realmente fue una convención muy exitosa, con gran participación y con ponencias todas muy, muy interesantes. Bueno, aquí están los datos que reportamos semanalmente en lo que tiene que ver con los seguros de vida, en donde pues ya vemos en una cifra de 84,488 casos, lamentables fallecimientos, por los que se han indemnizado a sus deudos por 20,500 millones de pesos. La siguiente, por favor. Aquí vemos la distribución a lo largo de la República Mexicana, donde vemos que una gran parte de la República está en color azul fuerte, en donde que eso quiere decir que hay más de 1,500 casos de fallecimientos en cada uno de esos estados. Estados con colores mucho más claros, pues esos son también estados que claramente, por ejemplo, Baja California Sur, donde pues hay mucho menos población y por eso hay muchos menos casos, pero lamentablemente este sí es un hecho que se ha dado a todo lo largo de nuestro país. La siguiente, por favor. Aquí vemos cómo por distribución por edades, en donde el 60%, 61% de los fallecimientos están cargados a personas mayores de 50 años.
La siguiente, por favor. Aquí vemos la distribución por género, que no ha cambiado respecto a semanas pasadas y es muy similar a la distribución que se da en gastos médicos, donde el 70% de los casos son hombres y un 30% son mujeres. La siguiente, por favor. Y aquí la siguiente, por favor. Aquí tenemos una distribución que también hemos compartido con ustedes, cómo se distribuyen los casos, tanto en gastos médicos como en seguro de vida, entre pólizas contratadas en forma individual por las personas o que tienen el beneficio a través de las empresas para las cuales trabajan. Y vemos que claramente el porcentaje viene mucho más fuerte cuando reciben esto como una prestación, tanto seguro de gastos médicos como un seguro de vida, como una prestación a través de las empresas, lo cual, bueno, confirma y ratifica el hecho de la importancia que existe de que haya más empresas, que se promueva la formalización de las empresas, la formalización del trabajo en general, puesto que las personas, pues, lo más probable es que tengan este tipo de beneficios que los ayudarán para enfrentar estas lamentables situaciones. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la distribución, otra vez entre gastos médicos y tanto con pólizas de grupo como pólizas individuales, y en el seguro de vida también. Y aquí viene por montos de indemnización y la explicación es ¿por qué son mayores en plan individual? Pues porque las pólizas que se contratan en forma individual normalmente tienden a tener sumas aseguradas mayores, tanto en seguros de gastos médicos como en seguros de vida. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la atención oportuna a través del seguro que contribuye a una menor mortalidad, pues porque se cuentan con los recursos para poderse atender oportunamente. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos, bueno, pues el desarrollo bueno, el mapa de las catástrofes más grandes que ha tenido el sector asegurador y vemos como la pandemia ya va en prácticamente 1.800 millones de dólares, acercándose al caso mayor que es el huracán Vilma y como ya hemos comentado en sesiones anteriores, en estas ruedas de prensa de semanas anteriores, es que pues, la pandemia, este monto seguirá creciendo todavía hacia adelante. Esperamos que veamos ya, podamos empezar a ver un franco declive en cuanto a los nuevos casos, pero hasta ahorita lo que empezamos a ver es más que nada una tendencia a un cierto, a que se mantenga un cierto nivel, pero sigue siendo un nivel constante, entonces todavía no vemos ese deseado declive. Pero bueno, ya vamos en indemnizaciones por 1.800 millones de dólares. Y pues, esta es la última gráfica de esta presentación. Les doy las gracias y estamos a sus órdenes para cualquier pregunta o aclaración. Gracias. Muchísimas gracias a todos y vamos a empezar nuestra sesión de preguntas. Vamos a empezar con Clara Cepeda del Financiero. ¿Nos escuchas, Clara? Sí, claro, buenos días. Yo tengo 3 preguntas. La primera es, con estos datos de la última gráfica que nos dan, pues se ve que el aumento de COVID con respecto al huracán Vilma ya está aumentando, pero ya está aumentando un poco menos. ¿En cuánto tiempo podría quizás estar ahora sí en la misma equivalencia que el huracán Vilma o ya rebasar, dado que esta paulatina pues crecimiento ya está disminuyendo un poquito? Si esto sería que ustedes ya descartan totalmente una tercera ola
por la ahora sí, campaña de vacunación, porque la gente ha tomado mayor conciencia, pese a que ya se abrió más la economía. Mi segunda pregunta es, al comenzar la campaña de vacunación con las personas de 50 y 59 años, ¿ustedes consideran que se podría disminuir la tasa de mortandad en este tipo de personas, que son las que más, en las gráficas que nos muestran, son las que más fallecen por causa de COVID-19? Gracias. A ver, si quieren, ¿sí se escucha? Sí. Sí. Ok. Sobre el primer tema que nos preguntas, que si vamos a llegar o no a las cifras del huracán Vilma, todavía creemos que sería especular porque se ha frenado los contagios. Es un hecho que aun cuando no vemos todavía una curva descendente, se ha frenado la aceleración de personas fallecidas. Entonces, deberíamos de creer que esto, si se sigue así frenando, pues no llegaríamos a esa cifra, o si llegáramos a esa cifra, pues deberían de pasar al menos 4 o 5 meses con contagio y con fallecimientos constantes hacia el alza. Y sobre el tema de la vacunación, sin lugar a duda, en la medida que más personas estén vacunadas, pues va a disminuir el contagio. Sin embargo, es importante no dejar de tener las medidas de protección. Sobre el descartar la tercera ola, lo que sí te podemos decir es que en esta semana, que ya estamos al menos más o menos a 3 semanas, 4 semanas de la semana de Pascua, no hemos visto un repunte de fallecimientos como lo que vivimos en la tercera semana del mes de enero de este año. No lo vimos. Como no lo hemos visto, entonces por esa razón podríamos estar algo optimistas de que no tuvimos un rebrote igual al que hubo por las fiestas de diciembre. Entonces, eso es lo que yo te podría decir. Sin embargo, tenemos que ser muy cuidadosos porque México es un país muy joven. La edad promedio es un país muy joven. Si tú ves la pirámide poblacional, ni siquiera es una pirámide, es como un rombo. Son más las personas jóvenes que las personas mayores, y por eso es tan importante mantenernos con cuidado, con sana distancia, porque todavía faltan muchas más personas por vacunarse. Pero efectivamente no estamos viendo un rebrote como el que vivimos a partir del mes de enero de este año, en la tercera semana. Gracias. Todo listo. Karen Guzmán, de Milenio. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Karen, adelante. Muchas gracias. Tengo una duda para Norma, justo del inicio de la presentación. Si bien ya hablaban durante los dos días de sesiones de la convención de los seguros que sean más accesibles, ¿cuánto tiempo y qué se necesita para poder poner en marcha este tipo de seguros? No sé si haya como alguna experiencia internacional como la de Colombia, pero ¿cuánto tiempo más o menos sería el que les tomaría a ustedes como asociación y al gobierno ponerse de acuerdo para hacer esto? Y en el caso de los seguros pues más equitativos en cuestión de género, ¿existe la posibilidad de que algunas, bueno, es como muy común que las pólizas tengan el riesgo de maternidad y muchas veces pues hay mujeres que no quieren ser mamás? Entonces, ¿hay posibilidad de que este tipo de condiciones desaparezcan? Gracias. Mira, muy buena tu pregunta. Hemos hablado durante muchos años de la importancia de tener seguros inclusivos y tener, sobre todo, se había enfocado más al tema de microseguros y seguros masivos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que todo lo que se ha trabajado en México tenía más que ver con el acercar los seguros a ciertos estratos de la población, sobre todo a los más vulnerables, y eran seguros, pues con sumas aseguradas muy pequeñitas, pero que finalmente sacan de algún apuro a las familias. Te puedo poner un ejemplo, y de estos ya hay muchos en México.
un seguro, por ejemplo, de gastos funerarios, ¿no? Donde a lo mejor podrías decir, se podrían estar hablando de sumas aseguradas de 10,000, 20,000, 30,000 pesos, pero esto finalmente, cuando llega a ocurrir un fallecimiento de alguna persona, pues permite que la familia pueda enfrentar de manera digna este tipo de eventos. Curiosamente, tenemos estadísticas en donde se ve que los microseguros en México, estoy hablando de este tipo de seguros con sumas aseguradas tal vez chiquitas en los distintos ramos, pues ya tenemos, en el caso, por ejemplo, de vida, yo te podría decir que hay más de 10 millones de microseguros. Entonces, no es realmente un tema que sea completamente nuevo para el caso de México. Sí ha llevado tiempo, pero yo te podría decir que la regulación de microseguros y la forma de tratar de fomentarlos, pues ya lleva por lo menos los últimos 10 años. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer o qué es lo que nosotros queríamos retomar o tratar de transmitir nuevamente con este tema en la parte de la convención? Era no necesariamente enfocarnos en esa parte pequeñita de seguros, sino también pensar en otro tipo de productos que puedan ser atractivos, que puedan ser accesibles y que puedan estar dirigidos a otras porciones de la población que están desatendidas, ¿no? Es hacia donde nosotros quisiéramos comenzar a llegar con este tipo de productos. Implica pues el seguir trabajando de manera conjunta en innovación, etcétera, y pensamos que sin duda toda la digitalización pues nos va a permitir ser mucho más cercanos a las personas y llevarles este tipo de productos. Es hacia donde nos quisiéramos mover, ¿no? Esa era, pues yo creo que la idea fundamental de lo que estamos tratando de hacer. Y bueno, como bien lo señalas, ¿no? Esto no es solamente una tendencia en México. Ha habido países que son muy exitosos con distintos tipos de productos de inclusión financiera. Pues está Colombia, está Brasil, está Sudáfrica, etcétera. Pero te digo, nosotros queremos ahora seguirle dando ese giro, seguirlos impulsando, pero también comenzar a pensar en otro tipo de productos que también sean muy particulares para el caso de género. En el caso específico donde tú señalas que hay mujeres que ya no quisieran tener hijos, bueno, pues estamos también realizando estudios para tratar de entender cuál es el comportamiento o lo que incentiva a una persona. Sí puede ser que alguna persona específicamente le dijera a una compañía, ¿sabes qué? No quiero la cobertura de maternidad. Y que esa persona la rechazara de manera explícita y que quedara como una exclusión. Aquí sí, yo no he sabido específicamente si esto se puede negociar de manera individual. Yo te podría decir que no, pero si hubiese algún seguro que de manera grupal y todas las mujeres quisieran que se excluyera, pues habría forma de monitorear esto estadísticamente y quitarles la cobertura. Pero no se valdría que, ay, me embaracé, ahora sí quiero estar cubierta. No, es algo, pues a lo que tú, a lo que cada persona, pues podría decidir, pues no tener la cobertura, ¿no? Son temas un poquito más complicados. En nuestra opinión, pues si una persona es mujer y está en edad productiva, pues valdría la pena que tuviera siempre la cobertura completa. Pero te digo, este tipo de productos se podrían explorar. Muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Gracias, Norma. Roxana Hernández de Yo Agente, ¿nos escuchas, Roxana? Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan ustedes? Sí, muy bien. Qué amable, muchas gracias. Bueno, antes que nada, deseo felicitarles por la excelente convención a la cual nos invitaron. La verdad es que ha sido de mucho provecho y bueno, pues muchas gracias por ello y muchas felicidades a todo el equipo de AMNS.
Muchas gracias. Por otro lado, las preguntas que yo quisiera hacerles tiene que ver con respecto a la innovación y de procesos y a la digitalización de servicios, y está relacionado esto con el semáforo en el que nos encontramos, que actualmente en amarillo en la Ciudad de México, pero ¿qué va a suceder cuando pasemos al semáforo verde? Estos procesos regresarán a lo anterior, seguirán siendo como los que se innovaron e implementaron por la pandemia, por ejemplo, con todo lo que es la entrega de pólizas, documentación, indemnizaciones, seguirá el home office, etcétera. Esto es lo que la primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con respecto a la inclusión y grupos vulnerables, pero específicamente si la AMIS ha pensado en hacer algún tipo de material específico sobre educación financiera, por ejemplo, en algún dialecto, o si han pensado en incluir información sobre la importancia de la previsión en los libros de texto, por ejemplo. Muchas gracias. No sé quién quisiera responder sobre la primera parte, sobre el home office y todos estos procedimientos, si ya llegaron para quedarse o no. Pues, Edgar, Juan. Si quieren, yo puedo hacer algún comentario. No, yo creo que definitivamente gran parte de los, digamos, de la aceleración que se dio en el desarrollo de procesos y de formas de comunicación vía pues estos medios electrónicos, yo creo que esos ya son un gran avance, una ganancia que perdurará, y inclusive se irán mejorando, se irán ajustando, se irán digamos aprovechando las nuevas tecnologías que vayan apareciendo en el futuro. En cuanto al home office en particular, mi opinión es que lo que va a quedar va a ser algunas prácticas. Por ejemplo, estas conferencias de prensa, pues yo creo que seguirán siendo de esta forma, y ya no invitarlos a AMIS para allí tener la conferencia de prensa, por ejemplo, ¿no? Creo que esto es mucho más eficiente. Muchas de las reuniones, juntas de consejos, juntas de distintas, digamos, comités, por ejemplo, que tenemos semanalmente en AMIS, yo creo que muchos de esos seguirán siendo también de esta forma, porque se ha comprobado que son muy eficientes. Y la parte de las personas en las empresas, los empleados, todos los ejecutivos, si regresarán o no a sus oficinas, si seguirán trabajando desde casa, yo creo que todo apunta a que allí va a haber un híbrido. Y dependiendo de la función de las personas, de qué tanta necesidad tienen de colaboración en grupos, o más o menos, de las necesidades de cada una de las empresas, se mantendrá parte del home office, parte de regreso en la oficina. Yo creo que va a haber una gran variedad de fórmulas, repito, dependiendo de la empresa, dependiendo de la función particular de cada una de las personas, pero dudo, ahí sí yo pondría en duda, empresas que decidan trabajar 100% home office. Yo creo que eso no es lo que se ve que puede ser lo más eficiente, pero sí algunas formas de home office definitivamente yo creo que van a subsistir. Muy bien. Eso sería con respecto a la primera pregunta. Es interesante
Es interesante mencionar que con lo que decías de los grupos vulnerables o previsión, o si se está pensando incorporar en libros de texto todo esto, bueno, ustedes saben que a nivel nacional hay un Consejo Nacional de Inclusión Financiera, que básicamente está siendo capitaneado o liderado por la propia Secretaría de Hacienda, y donde participan pues distintos tanto organismos gubernamentales como la CONDUCEF, etcétera. Y entonces nosotros también participamos y apoyamos este tipo de esfuerzos. Entonces, lo que sabemos es que dentro de este grupo sí se está impulsando, la propia Secretaría de Hacienda y CONDUCEF están encabezando este esfuerzo con la propia Secretaría de Educación Pública. Parecería ser que esto se detuvo un poquito por la parte de la pandemia, pero bueno, parecería ser que sí se van a incorporar algunos textos de previsión, sobre todo para que desde edades tempranas, pues los chicos puedan comenzar a pensar en cómo prevenir y cómo comenzar pues a enfrentar los distintos riesgos a los que están sujetos. Vamos a ver, ojalá se puedan retomar muy pronto estos acuerdos, y les digo, como que se detuvieron varias cosas por la pandemia, esto fue una de ellas, pero nosotros lo vemos con muy buenos ojos, y vaya, durante muchísimo tiempo, pues es algo que hemos estado también tratando de impulsar y apoyar. Yuri Torres, de Gira Tus Finanzas. Perdón, de acuerdo, muchas gracias. Perdón. Sí, de nada. Buenos días, felicidades por la convención, temas bien interesantes y sobre todo el tema de la inclusión hacia las mujeres, el tema de la educación financiera. La verdad es que ya es hora de que se trabaje más en esto, y por ahí va mi pregunta, que va muy relacionada con lo que le respondían a Karen Guzmán sobre estos acuerdos que se hablaron, se reconocieron retos que existen, pero entonces, ¿cómo poner todo esto en marcha desde el sector asegurador? O sea, ¿cómo los usuarios, cómo nosotros podemos verlos tangibles? A lo mejor productos, ya hablabas de los microseguros, existen seguros bien interesantes como los básicos estandarizados o los indemnizatorios que pues resurgieron, creo, ahora con la pandemia, pero ¿cómo verlos de frente a frente, ¿sabes? ¿Cómo nos los van a acercar? Porque ya hay muy buenos, pero aún falta que nos lleguen, que le llegue a la gente de a pie. Esa es una. Y la otra, en la convención se hablaba de este crecimiento de las Insurtech. ¿Cómo ven ustedes esta tendencia y cuál es el mensaje que manda la población sobre estas empresas de tecnología financiera y en este caso aterrizadas en el sector asegurador? Y es todo, gracias. Sí, muchas gracias. Si quieres, podría yo responder la primera parte de la pregunta, que tiene que ver en cómo se va a estar acercando. Fíjate que tenemos ya de manera muy interesante, lanzamos en conjunto con la CONDUCEF, fue un proyecto AMIS CONDUCEF, lo que es un curso de educación financiera dedicado exclusivamente a las mujeres. Y tiene también una parte bien importante de lo que son los seguros, la previsión, etcétera. Entonces, yo te podría decir que vamos encaminándonos a tratar de acercar este tipo de conocimientos para que se hagan un poquito más del uso común, y que las mujeres, afortunadamente este curso quedó de manera tan sencilla y tan simple que vaya, es accesible prácticamente para cualquier mujer que quisiera aprender un poquito más de todo esto. Entonces, esa es una forma de irnos acercando, y estamos también buscando algún otro tipo de acuerdos para poder acercar este tipo de seguros. Tú sabes que ya hay muchos productos que pueden distribuirse pues a través de distintos lugares, tiendas departamentales, etcétera. Entonces, estamos tratando de buscar algunos convenios para podernos acercar. Pero también tenemos algo que bien señalabas, prácticamente todo el mundo, o una muy buena parte de las mujeres, pues ya tiene
un teléfono y al cual le pueden llegar mensajes, etcétera, ¿no? Si te conectas a internet también puedes empezar a buscar. Entonces, estamos ya tratando de romper necesariamente la barrera de estar tan lejanos y sí irnos acercando cada vez más a la población, cada vez más a las mujeres, que bueno, lo que nosotros hemos visto es que están muy interesadas, sobre todo aquellas mujeres que son el sostén de la familia, pues cómo dejar protegidos a los hijos, cómo poder ahorrar para un futuro mejor. Entonces, son los productos que creemos que sin duda pues vamos a poder acercar y utilizando la tecnología. No sé, Edgar o Juan, si quisieran platicar algo de las InsurTechs. Con todo gusto, Norma. Bueno, para empezar, yo creo que sobre la primera pregunta de los seguros inclusivos y de los seguros indemnizatorios, habemos muchas compañías de seguros que los vendemos en los distintos canales de distribución. Entonces, si ahí hace falta un poco de información, yo con todo gusto, si usted quiere, podemos platicar, pero ya existen y existen muchísimos. La variedad de productos que vendemos en la industria para distintos segmentos y a través de distintos canales es muy grande. Sobre el tema de las InsurTech, que de alguna manera es un gran complemento para el sector asegurador, muchas de ellas vienen a retarnos en temas muy importantes en tecnología, en el uso de los datos para asegurar mejor a los clientes, pero también muchas de ellas nos vienen a acercar tecnología para complementar nuestros procesos operativos en las compañías de seguros. Es decir, que muchas que son bastante tecnológicas nos traen proyectos y procesos que optimizan los procesos de indemnización y de ajuste de siniestros. Te voy a dar un ejemplo. Hay muchas cosas que ocurren en el ramo de autos, en donde empezamos a hacer cosas como se llama el autoajuste, en donde el asegurado por sí mismo puede hacer el ajuste o la evaluación de su daño a través de una cámara de video. Y todo eso nos lo han acercado las InsurTech. Entonces, dicho eso, lo que nos viene a pasar en la industria aseguradora es que solamente vamos a acelerar el proceso tecnológico y digital a través de la muy buena colaboración con este tipo de empresas y, por supuesto, con la determinación de todo el sector asegurador en seguir por el camino digital. Disculpen que tome 2 segundos más, pero ya lo había comentado Juan Patricio. Lo que nosotros hemos visto durante 1 año o 2 meses de la pandemia es que todas las compañías de seguros hemos tenido que utilizar la tecnología a tope para poder estar cerca de nuestros asegurados y también en incrementar la productividad de nuestros compañeros, colaboradores, etcétera, de tal suerte que no haya un solo impacto en la atención de nuestros asegurados, que son quienes nos confían. Entonces, dicho eso, lo que va a pasar ahora con el regreso, primero Dios, a la normalidad, lo más importante es aprovechar lo mejor de los dos mundos. Lo que aprendimos durante 1 año y medio a través de la tecnología y lo que sabemos que es tan relevante del contacto físico cerca de nuestros clientes, de nuestros canales, nuestros agentes de seguros, por supuesto. Así es que yo creo que lo único que viene para adelante son cosas mejores a través del uso de la tecnología y estos aprendizajes que nos hemos llevado. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Y voy a leer una última pregunta de James Young de Banaméricas. Felicitaciones por una convención poco convencional, pero muy exitosa. Enhorabuena. Y gracias por actualizar la situación de COVID de nuevo hoy, que ayuda siempre. Si me permiten, si tengo algunas preguntas sobre el colapso en línea 12. Y entiendo que es posible que no sepa alguna de las respuestas. ¿Existe ya una estimación del costo de los daños del tren o un rango aproximado de cuánto pagará la aseguradora por la póliza? ¿Tiene idea de cuánto del daño físico pagará la aseguradora GMX? ¿Sabe si GMX tiene reasegurador? Si es necesario, ¿es común con pólizas de infraestructura transporte? Y otra duda que considero muy relevante. El colapso de la línea 12 ha generado dudas, interrogantes o implicaciones en la contratación de pólizas en los otros grandes proyectos de infraestructura en México. Y si tiene tiempo,
existe una brecha en la cobertura en contratistas, constructores, proveedores de materiales para protegerlos contra responsabilidades. Seguro de responsabilidad civil con proyectos de infraestructura. Fíjate que es una pregunta sumamente interesante que tiene muchas vertientes. Aquí lo que te podríamos nosotros decir, todavía es muy temprano para tener una estimación. Lo que sí sabemos es que la aseguradora que tiene el riesgo de la línea 12 del metro, que es, como bien lo mencionas, es GMX, pues ha estado muy en contacto con las autoridades y han estado colaborando de manera muy cercana, pues para poder llegar a todas estas estimaciones y para poder, pues, analizar todo el siniestro e ir cerrando, ¿no? Tú sabes bien que todo lo que es transporte público, el transporte metro en este caso, pues necesita tener un seguro de responsabilidad civil por ley, entonces es un seguro obligatorio, y en ese sentido, pues las propias autoridades son las que han establecido cómo se asegura. Nosotros desde el lado de AMIS, desafortunadamente, pues no tenemos todos los detalles de las pólizas. No sé si desafortunadamente, porque realmente no está dentro de nuestra función el tener todos estos detalles de la póliza. Más bien la propia empresa es la que pues está cerrando todo esto, están revisando las distintas coberturas y en función de eso pues se comenzarán a dar las indemnizaciones. Eso es lo que nosotros te podríamos decir desde el punto de vista de AMIS. Sí, yo quisiera agregar, sí. Gracias, nomás Juan. por un lado, qué bueno que el metro cuente con un seguro. Como bien dice Norma, no sabemos el monto del seguro, ni la indemnización final en cuánto resultará, y menos conocemos cuál es la evaluación del tamaño del daño. Y mucha de esta información será información pues que compartirá la aseguradora con su cliente, que es el metro, y viceversa. Yo no sé que el metro, qué tanta de esta información la va a hacer pública, pero esa ya será decisión del metro. No, difícilmente GMX también difícilmente pueda hacer pública muchos detalles, digamos, de la cobertura. Ahora, pero por el otro lado, no hay ninguna duda respecto al interés y la disponibilidad del sector asegurador para asegurar todos los proyectos de infraestructura que se están llevando a cabo y que se puedan llevar a cabo en el futuro. Hay un gran interés, para eso estamos, para eso contamos con la solidez financiera que tanto hemos reiterado en estas comunicaciones, para eso se cuentan con las estructuras de reaseguro, para poder entrar a esos grandes proyectos, a esos grandes riesgos. Entonces, por un lado, yo nomás quería resaltar el hecho que qué bueno que hay un seguro y que para los demás proyectos, allí estamos, y creo que en todos esos proyectos existen ya seguros digamos, vigentes, ¿no? Sí, y de hecho esos seguros de responsabilidad civil que señala Juan, construcción, obra civil, etcétera, son seguros obligatorios, entonces, y que son fiscalizados por las propias autoridades. Ellos verifican pues que todos cuenten con este tipo de seguros. Muchas gracias a los voceros. ¿Quisieran hacer algún comentario final? Pues no, ninguno, nomás despedirnos, agradecerles mucho su tiempo y agradecerles nuevamente el que hayan participado y hayan estado muy pendientes de la reciente convención. Muchas gracias a todos por su atención, que tengan muy buen día. Y muchas gracias, nos da mucho gusto que hayan estado con nosotros, y bueno, síganse cuidando, por favor. Gracias. Gracias a todos, Gracias. buenos días. Muy buenos días.